500.000 peruanos trabajan para una empresa tercerizadora. La tercerización laboral es un fenómeno a nivel mundial que tiene gran cantidad de adeptos, pero también de detractores. Hoy en el programa analizaremos el tema. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Actualmente, las empresas delegan varias de sus actividades a otras compañías. El transporte de productos, los servicios de cobranza o de ventas, la exploración dentro de una mina, la alimentación del personal. Este tipo de labores y muchas otras más están a cargo de una empresa tercerista especializada. La tercerización laboral es un proceso mediante el cual una empresa principal contrata a otras para realizar determinadas funciones. En este caso, la empresa contratada otorga a los trabajadores la maquinaria, infraestructuras y todo lo necesario para el desarrollo del servicio. Sin embargo, esta modalidad tiene muchos detractores por sus efectos negativos en la calidad del empleo, las condiciones de trabajo y el respeto hacia los derechos de los trabajadores. Los llamados service contratan a sus empleados por pocos meses y los renuevan constantemente para evitar que permanezcan más tiempo dentro de la empresa. Con ello, se ahorran vacaciones, seguro social, CTS, utilidades y demás beneficios. En América del Sur, Ecuador es uno de los pocos países donde se ha prohibido la subcontratación, mientras que en el resto del continente, las leyes buscan regular esta actividad y proveen garantías para los empleados. En el Perú, la Ley 29.245 es la norma que regula los servicios de tercerización. En su artículo 7, se especifica que los trabajadores bajo este tipo de contrato tienen iguales derechos que los trabajadores contratados a tiempo indeterminado. Además, se manifiesta que la tercerización de servicios no puede ser utilizada con la intención de limitar o perjudicar la libertad sindical. Por otro lado, la norma indica que la empresa principal que realice una subcontratación es solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social de los trabajadores. Desde la visión del mundo empresarial, la tercerización es vista como una alianza estratégica que permite a las compañías encargar las tareas que no son su especialidad. Así, logran perfeccionarse en su actividad y brindar mejores productos al cliente. Muchas microempresas han crecido gracias a esta tendencia de la globalización. Si bien es cierto que gran cantidad de puestos de trabajo se han generado con la subcontratación, también es necesario continuar regulando esta actividad para beneficio de empresarios y trabajadores. Bien amigos, ese fue nuestro informe y como pueden ver la tercerización se da en todos los ámbitos de la industria y es un fenómeno que está regulado en nuestro país, pues se cometen abusos con los empleados. Si bien son los empresarios los que se ahorran costos, finalmente los trabajadores son los que salen más perjudicados. Luego de la pausa vamos a conversar sobre la problemática de la tercerización con el doctor Omar Toledo, presidente de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Volvemos, no se muevan. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y nos encontramos con el doctor Omar Toledo, presidente de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima y profesor universitario de posgrado. Doctor Toledo, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Explíquenos primero cuál es la diferencia entre tercerización e intermediación laboral. Bien, la intermediación laboral viene a ser la provisión de personal por parte de una empresa intermediadora que provee personal a una empresa usuaria
Y este personal está bajo la sujeción y la dirección de la empresa usuaria. En cambio, en la tercerización, la empresa se desprende de determinadas fases del ciclo productivo y delega para que sea realizada por otra empresa que es completamente autónoma, cuenta con recursos humanos y materiales, equipamiento propio, y precisamente entrega un producto o un servicio. ¿Usted como magistrado ve los casos en los que hay diferencias, digamos, entre los trabajadores y las dos empresas? Porque esto es un triángulo, ¿verdad? ¿Hay un lado oscuro de la tercerización? Bien, en el ámbito de la tercerización podemos hablar de dos etapas, un antes y un después. Antes de la regulación de la tercerización, que estamos hablando del año 2008, julio, y luego con la expedición de su reglamento, y lo que ha sucedido después de la regulación de la tercerización. Antes de la regulación de la tercerización, me estoy refiriendo a la regulación sistemática y ordenada, existía la tercerización como un fenómeno empresarial. La tercerización es un mecanismo a través del cual la empresa principal se concentra en su actividad nuclear, el core business, y delega a otras empresas que puedan realizar con mayor eficiencia determinadas actividades. Ejemplo, un hospital podría tercerizar la actividad vinculada al lavado de ropa o la actividad vinculada a la prestación del servicio de cafetería. O alimentación. Una universidad podría tercerizar la actividad vinculada a la impresión de textos, de folletos, de separata. Sin embargo, antes de la dación de la ley de tercerización, se producían situaciones en las cuales las empresas principales contrataban trabajadores vía empresas de tercerización, sin embargo, estos realizaban actividades nucleares, actividades principales. Y en consecuencia, se ha estado contratando trabajadores como una forma de reducir los costos de la empresa. Digamos un alquiler de trabajadores. Exactamente, ¿no? Como una manera de reducir los costos de la empresa, lo cual trae como consecuencia que en un mismo centro laboral existan trabajadores de la empresa usuario principal que tienen mayores derechos, sobre todo en lo relativo a las utilidades y condiciones de trabajo, y trabajadores de las empresas de tercerización que definitivamente no tienen los mismos derechos y no tienen el mismo respaldo económico de la empresa que pueda responder en un determinado momento por sus derechos. Con la dación de la ley de tercerización, se pensó que esto se iba a solucionar o se iba a precisar y definir estas situaciones que originaban conflictividad, porque no hay que olvidar que la ley de tercerización se da a consecuencia de los sucesos producidos en la carretera central, que una empresa minera que tenía prácticamente el 99% de sus trabajadores vía empresas de tercerización. Claro. Si bien la ley, la 29245, define la tercerización como la contratación de empresas para la realización de actividades u obras, el reglamento de la ley de tercerización es el que define o toma partido respecto al debate de que si se puede tercerizar o no la actividad nuclear de la empresa, la actividad principal. Es el reglamento el que establece de manera explícita que la tercerización viene a ser un mecanismo mediante el cual la empresa principal delega una o más partes de su actividad principal a una o más empresas de tercerización. Y ahí precisamente se obvia o se olvida la tercerización de las actividades complementarias que estarían quedando fuera de la ley de tercerización. Y además el reglamento contiene una serie de normas que podemos comentarlos, que fue materia incluso de un proceso de acción popular que ha sido materia de pronunciamiento en primera instancia por la sala laboral, la segunda sala laboral el año pasado. Usted mencionaba que hay varios trabajadores que tienen diferentes, unos están en la planilla de la empresa y otros pertenecen a la tercerizadora. ¿Esta no es una manera de dividir al trabajador para evitar movimientos sindicales, quitarle fuerza, que es lo que dice
todas las personas que están en contra de la tercerización? Bueno, la ley de tercerización garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales vinculados a la sindicalización y huelga. Sin embargo, al interior de la empresa de tercerización no se cumple. ¿no? Definitivamente, la existencia de trabajadores que pertenecen a la empresa principal o usuaria y trabajadores que pertenecen a la empresa tercerizadora nos permiten apreciar situaciones en las que se está afectando el principio de derecho a la igualdad, porque trabajadores que en muchos casos realizan las mismas actividades, cumplen las mismas metas, los mismos objetivos, no tienen los mismos derechos laborales. Claro, y entonces usted me dice en el caso de los trabajadores que están dentro de la empresa subcontratada, ¿no? Ellos sí podrían formar sindicatos, pero la realidad es que ellos mayormente no están en planilla y los contratos son muy cortos. La alta rotación de los contratos y además, digamos, los trabajadores de una empresa pertenecen a distintas pequeñas empresas de tercerización y eso no permite precisamente ejercer los derechos de carácter sindical, ¿no? Sin embargo, la ley habla de, bueno, no estoy segura si es expresamente como se lo voy a decir, pero de una solidaridad de la empresa principal hacia los trabajadores de las empresas a las que terceriza, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del empresario que busca tercerizar? El artículo 9 de la ley de tercerización establece la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones laborales, pero lo restringe a aquellos casos en que se produzca el desplazamiento continuo de personal, propiamente el insourcing. Y además, un decreto legislativo que se expidió el mismo día en que se publica la ley de tercerización, el 1038, en virtud de las facultades del Poder Ejecutivo de ese entonces, reduce incluso la solidaridad a aquellas obligaciones de carácter legal, ¿no? Y deja de lado los derechos laborales de origen convencional o voluntarios, ¿no? Bueno, la responsabilidad solidaria en cierta forma disminuye las situaciones de negación de derechos laborales de los trabajadores por parte de la empresa tercerizadora, pero igual se sigue manteniendo la brecha entre los derechos de los trabajadores de la empresa usuaria o principal y los trabajadores de la empresa tercerizadora. Y como magistrado, ¿cuál es el camino para disminuir esa diferencia? Definitivamente nosotros creemos que debería irse a una modificación de la ley de tercerización. Nosotros tenemos una opinión que lo hemos manifestado en nuestros pronunciamientos. Nosotros creemos que la tercerización debe concentrarse a través de la realización de actividades que no constituyan la actividad nuclear, la actividad principal de la empresa, puesto que ello desnaturaliza la tercerización. Si bien es cierto, reitero, la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales en cierta forma evita que se nieguen los derechos laborales, definitivamente no permite que existan derechos laborales iguales para todos los trabajadores. Claro. La solución alternativa, digamos así, sería en establecer que los trabajadores de las empresas tercerizadoras tengan los mismos derechos, incluso las mismas utilidades que los trabajadores de la empresa usuaria o empresa principal. Bueno, ojalá que sea realidad y no solamente una propuesta, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, y el reglamento tiene otras imperfecciones. Que hay que corregir.